Ahora sí, vamos a comenzar el tema de hoy, que está interesante, ya van a ver. Eh, Hoy estamos hablando de su voluntad, de lo que Dios quiere que hagamos, pero hay una pregunta allí, ¿prosperidad? Y yo le hago una pregunta a usted, ¿es buena la prosperidad? ¿Usted qué piensa? Dígame algo, no escucho. ¿Es buena la prosperidad? ¿Es bueno el progreso? Sí, Sí, ¿no? Claro. bueno, ¿Es bueno el éxito? también. También, ¿no? Y es bueno prosperar en todo. Y cuando pensamos en prosperidad, y si nos damos cuenta, vienen a nuestra mente todas esas palabras que son como sinónimos, porque prosperidad es progreso, porque prosperidad es éxito. Algunos podrían decir que prosperidad también es suerte, y porque las cosas funcionan, porque las cosas van bien, porque todo encaja, porque todo sale en el momento oportuno. Y todo eso es lo que el ser humano quisiera, ¿verdad? Pero créanme que es muy probable que estemos engañados. Porque, a ver, y sin querer, ¿eh? Y sin querer, yo creo que Dios nos ha creado en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, para que cuando escuchemos estas palabras, prosperidad, progreso, éxito, venga, nos dé la sensación de que es bueno. Y es que debería serlo. El problema es que estas son las palabras que yo llamo palabras trampa, palabras trampa. Y los tramposos de este mundo, comenzando por el diablo, que es el primer tramposo, mentiroso y padre de mentira, las utilizan. Utilizan las palabras trampa. Los otros tramposos que conocemos son, por ejemplo, los políticos, que también las usan. Los otros tramposos que conocemos, qué pena por aquellos que estudian esto, es una carrera lícita, pero para mí es un problema ético y moral, muchas veces, no siempre. Pero los otros tramposos son los que hacen marketing, o me equivoco, porque usan estas palabras, pero de manera tramposa. Te proponen prosperidad, pero te venden otra cosa. Te proponen progreso, pero te venden otra cosa. Te proponen éxito, pero te venden otra cosa. Y es de ahí donde la cosa se complica, porque para nuestra mente y para nuestro corazón, y bueno, nosotros como creyentes, la palabra de Dios es clara que dice que para el creyente todas las cosas le parecen buenas. Y es que es nuestra naturaleza. Nosotros debemos mirar lo bueno. Y para nosotros debería parecernos extraño lo malo. Pero los tramposos utilizan las palabras trampa para engañar, para manipular. Hoy por hoy hay una corriente política que se llama progresista y suena bonita, pero está usando una palabra trampa. ¿Y por qué? Vamos a darnos cuenta. ¿Por qué digo que son trampa? Porque la maldad también progresa. Cuando se habla del progreso del cáncer, ¿de qué se habla? No del progreso de la cura contra el cáncer, sino del progreso de la enfermedad. O sea, el progreso del cáncer comienza en nivel uno, pasa a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, a nivel 5, y si ya estás por ahí, ya no hay opciones. La enfermedad progresó. ¿No era bueno progresar? ¿Se dan cuenta que es trampa? No suena bueno, pero no necesariamente es bueno. Una tormenta, de esas tormentas que pueden causar daños, también progresan. Un, un, eh, un ciclón
en el Caribe progresa, comienza con una tormenta, después se comienza a convertir en otra cosa y va progresando, y el ciclón tiene sus grados también y va progresando desde el más bajo hasta el más alto. Y cuando llega a nivel 4, a nivel 5, es peligrosísimo, ha progresado tanto que se vuelve peligroso. Y entonces hay esas palabras que no suenan bonitas, no necesariamente son lo que parecen ser. Los delincuentes también tienen éxito, ¿o no? Un narcotraficante, ¿cómo mide su éxito? ¿Y lo tiene o no lo tiene? Mientras más droga venda, más éxito tiene. Un ladrón, mientras más robe, más éxito tiene. Y la palabra éxito es una palabra trampa, porque parece buena, pero depende, así como la prosperidad, así como el progreso. Entonces no nos dejemos engañar, no porque suena positivo, es bueno, necesariamente. Y por eso les decía, los políticos nos engañan con estas palabras. Y nos dicen, no, tenemos que progresar. Bueno, depende de lo que para ese político sea progresar. Ese es el detalle. Y eso no te lo dicen, solo te dicen la palabra trampa. Yo los voy a llevar por camino de prosperidad, por camino de éxito, por camino de progreso. Oh, qué bonito suena. Lo que no sabes es qué es para él la prosperidad, el éxito y el progreso, porque una cosa es tu éxito y otra cosa es su éxito. Y te van a llevar por camino de éxito, pero no del tuyo, sino del suyo. Y la cosa se vuelve una trampa. Y tú caíste, porque te prometieron éxito, te prometieron prosperidad, pero no te dijeron para quién. Y no te dijeron qué tipo de prosperidad. ¿Se entiende? Entonces, ven cómo la cosa se complica y a veces ni cuenta nos damos. ¿Quién diría que es mala la prosperidad? Depende. ¿Quién diría que es malo el progreso? Depende. ¿Quién diría que es malo el éxito? Depende. ¿Quién diría que es mala la suerte? No, se llama mala suerte, ¿no? Pero es que depende. Ese es el detalle. Bueno, vamos con el tema, porque miren de qué se trata. Pero estamos hablando, primero, ¿Dios quiere nuestra prosperidad? Claro que sí, de la buena. Dios quiere nuestro progreso, pero por supuesto que sí, pero del bueno. Dios quiere nuestro éxito, claro que sí, pero del bueno. No del éxito de los ladrones, de los mentirosos, de los engañadores. No, no, no. Del éxito que es bueno. ¿Sí? Entonces, entendamos eso. Y no nos quedemos solamente con la palabra bonita porque es mentirosa, es engañosa. Es exactamente igual que ese animalito aparente que le ponen al anzuelo para que el pez muerda, así, exactamente igual. ¿Y el mundo qué ofrece? Pues prosperidad, éxito, progreso, placer, ¿o no? Y tengamos cuidado, porque no porque suena bueno, necesariamente es bueno. ¿Qué dice Efesios 2? Miren, se lo pongo aquí, si no, no lo leo bien. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un buen propósito, con buenas obras. Dios nos ha creado para que alcancemos buena prosperidad y alcancemos buen progreso y alcancemos buen éxito, pero bueno, porque también existe el malo.
¿sí? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos eso siempre, porque Dios quiere para nosotros lo mejor. Pero ojo que lo mejor quizás no es lo que el mundo pinta como mejor. O quizás no es lo que los políticos pintan como mejor. O quizás no es lo que los marqueteros te quieren vender como mejor. Pero Dios sí quiere para nosotros lo que es mejor. Miren lo que pasó aquí. Estábamos viendo la historia de Jacob, pero ahora pasamos a ver la historia de sus hijos, y uno de sus hijos que nos enseña más es justamente José, su penúltimo, ¿sí? Y vamos a ver cómo José prosperó, porque si hay una persona en la Biblia que prosperó desde muy temprano fue José. Y me río porque la cosa puede parecer contradictoria, y es que, claro, estamos tan acostumbrados a los significados que el mundo le ha dado a estas palabras engañosas que nos olvidamos del significado que tienen a los ojos de Dios. Recuerden que José fue convertido injustamente en esclavo, y eso se llama prosperidad. Le pregunto a usted, si usted vive libre con su papá, su mamá, sus hermanos y termina de esclavo, ¿ha prosperado? No, ¿verdad? No, ¿verdad? A los ojos del mundo no, pero a los ojos de Dios sí. Y aquí es donde la cosa se complica, porque entonces no significa que todos debemos ser esclavos, no. Depende del plan y del propósito que Dios tiene para tu vida, pero lo que sí es cierto es que si Dios tiene un plan y un propósito contigo, todo lo que Dios permita, lo permite con ese plan y ese propósito. Y alguna de esas cosas podrían parecer no ser tan buenas, pero en la práctica lo son porque son un paso para. Se los explico con algo que todos hemos vivido. Con algo que todos hemos vivido. A algunos probablemente les ha gustado más y a otros menos. Probablemente para quien odia las matemáticas, les puede parecer que los cursos de matemáticas son los más injustos que existen. ¿Sí? Para quienes no les gusta las letras, también les puede parecer que la ortografía es lo más complicado y difícil y lo más injusto que puede existir. Si suena igual, ¿para qué tienes que ponerle una letra o la otra? Y puede parecerle injusto, pero ¿por qué si suena igual? Pero no es lo mismo. ¿Sí? Pero nos quedamos con las matemáticas porque las matemáticas tienen una gracia interesante. Porque las matemáticas, mientras más aprendes, más se complican. Y es que las complicaciones también tienen progreso. Son progresivas. ¿No le ha pasado a usted que cuando tiene un problema y lo resuelve, hay dos problemas más esperando? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Creo que le pasa a todo ser humano. Y entonces es ahí donde decimos, algo anda mal aquí. Eso es lo que podría haber pensado José. Pásala para atrás. Eso es lo que podría haber pensado, pero no para atrás de aquí, sino para atrás de... Eso es lo que le pasó a José. José podría haber pensado, qué injusto. Estoy viviendo tranquilo a sus 17 años, ¿eh? No es una edad, es una edad, es la edad. O sea, esa es la edad. ¿Cuántos jóvenes de 17, 18 años salen a gritar a las calles porque todo les parece injusto? Y José, y José, que podría haber dicho esto es injusto porque lo sacaron de su casa donde vivía con su papá, con su mamá, con sus hermanos, todo en comodidad porque la familia de José era una familia acomodada, y terminar de vivir así, terminar viviendo en injusticia, porque ser esclavo
para una persona que lo tenía aparentemente todo, vivir en injusticia es, vivir en esclavitud, perdón, es injusticia a sus 17 años, cuando tenía toda su vida por delante, literal. Pero vamos a ir al tema. Dice, llevado pues José a Egipto como esclavo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El hijo engreído de papá y mamá. Pero no era tan engreído, ¿eh? No era tan engreído porque hoy vamos a descubrir que él a sus 17 años tenía claras un montón de cosas que yo recién a mis 57 y esto es. Cuánto hubiera querido tener la madurez que hoy tengo a mis 17. Uy, cuántas cosas me hubiera evitado en la vida. Cuántas cosas me hubiera evitado en la vida. Sin embargo, José sí era así de maduro. Así de maduro. Lo que él ya lo tenía claro y confirmado en su forma de vivir y de pensar y de sentir, yo recién lo estoy aprendiendo a mis 57 y él lo tenía ya claro a sus 17. O sea, engreído no era. ¿Qué pasó? Mas Jehová estaba con José. Aquí hay un detalle. Y fue varón próspero. Era esclavo, pero era próspero. ¿Estamos hablando chino? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se mastica? ¿Le pones ajicito? ¿Cómo es? Él era un esclavo próspero. Sí, parece gracioso, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto porque es un principio básico. Y da envidia a José, porque a sus 17 que eso lo haya tenido aprendido tan claro que en ningún momento, ni siquiera cuando sus hermanos lo metieron a la cisterna donde quisieron dejarlo ahí a que se muera, ni siquiera allí José estaba quejándose, lamentándose, diciendo que injusto es esto, cómo es posible, qué mala suerte la mía, ni siquiera. Él lo tenía clarito. ¿Y qué es lo que tenía clarito? Pues tenía clarito que si Dios estaba con él, todo lo que Dios permitiera era bueno para él, aunque aparentemente no pareciera bueno. Lo metieron a una cisterna, en una cisterna, si eso había, si estaba lleno de agua, podía ahogarse. Una cosa es estar en una piscina unas horas, pero a ver, pasa 24 horas en una piscina. Cuando duermes y si no tienes cómo pararte allí y es agua honda, profunda, es un riesgo, ¿verdad? Qué rica manera de dormir. Sí, puedes flotar ahí en la piscina, pero ahora que ya estás dormido, te puedes hundir. Menos mal no tenía agua. Al que lo metieron a una cisterna con agua fue a Jeremías. Y hoy día hemos leído en Lamentaciones donde Jeremías dice, pensé que moría. Es que lógico, te meten en una cisterna oscura, te la tapan con una piedra, sabes que hay agua, no hay piso. ¿Cómo haces? Te aguantas. Bueno, José sí lloraba y sí le decía a Dios, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Pero José lo tenía bien clarito. Jeremías, perdón, sí lloraba. José lo tenía bien clarito. José lo tenía bien clarito. Envidio a José por eso, lo declaro así delante de Dios. Dios mío, qué envidia. Yo recién estoy aprendiendo esto a mis 57, 40 años más tarde. O sea, 40 años perdidos. Él tenía 17, ya lo tenía clarito. Él estaba con Dios y todo lo que Dios permitiese en su vida, él tenía claro que era para su bien. Nosotros deberíamos tenerlo claro. El Señor Jesús
Nos lo ha enseñado, Pablo nos lo ha enseñado. Todas las cosas obran para bien para aquellos, sí, o sea, todo. Sí, pero no, no hay pero, todo. Pero es que este dolor, todo. Pero es que este problema, todo, obra para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y todos tenemos un propósito, así es que si confiamos en el Señor y cualquier cosa nos pase, sabemos que Él está en control y que por alguna razón lo permite y que lo que mejor que podemos hacer es enfrentar eso que tenemos delante, buscándolo a Él, aferrándonos a Él, cogiéndonos de Él, pidiéndole ayuda, lo que sea, sí, pero enfrentándolo, no huyendo y no quejándonos ni lamentándonos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Claro, aquí alguien podría decir, sí, pero habla de toda la vida de José. Claro que sí, habla de toda la vida de José. Ya era próspero cuando estuvo con su familia antes de los 17 y ahora que era esclavo seguía siendo próspero porque Dios estaba con él. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio, porque fue comprado, era esclavo de su amo y era próspero. Y entonces tenemos que entender que la prosperidad que Dios da no depende de nuestras circunstancias externas. Mis circunstancias externas hoy no de repente no son las ideales, pero no por eso me está yendo mal, porque Dios tiene un propósito para mí. Y entonces regreso a las matemáticas. Cuando ya aprendes a sumar, tienes que comenzar a aprender a multiplicar. Y cuando ya sabes multiplicar, tienes que aprender a dividir. Y cuando ya sabes dividir, tienes que aprender exponenciales. Y cuando ya sabes exponenciales, tienes que aprender logaritmos. Y cuando ya sabes logaritmos, tienes que aprender derivadas. Y cuando ya sabes derivadas, tienes que aprender integrales. Y cuando ya, y después las integrales dobles y las redondas y las no sé qué, y ¿what? Es que la vida se trata, la vida es un baldoro. Tienes que pasar toda la Biblia del baldoro. Es que la vida se trata de resolver problemas. Los matemáticos la tienen fácil porque les gusta. Los que no somos tan matemáticos es un problema. Y es un problema tras otro problema y tras otro problema, porque la única manera de aprender todo eso es resolviendo problemas. Atrás con la rejita cerrada, con la rejita del lado de la mesa. Aquí tenemos un problema por resolver también. No, pero por ahí no, por acá sal. Por ahí no, porque le vas a dar la opción a que ella quiera entrar. Por acá. La rejita que está ahí al lado de la mesa donde muelo. Bien, entonces, de eso se trata la vida. La vida se trata de resolver problemas. Hemos crecido cuando hemos resuelto un problema. Hemos aprendido cuando hemos resuelto un problema. Y en el caso de las matemáticas, aprendes cuando has resuelto varios problemas. Y ya entiendes cómo se resuelven esos problemas. Así es la vida. Es un baldoro. Y mientras más rápido comiences, mejor para ti. Y mientras más lejos llegues, pues mejor para ti. Bien para los matemáticos. Es casi parecido por el otro lado, ¿eh? Para que aprendas todas las conjugaciones de los verbos, que el perfecto y que el no sé cuánto. O sea, es un dolor de cabeza para quien no le guste. Y es así. Mientras aprendes lo simple, después viene lo complicado. Y tienes que aprenderlo. Y así es la vida. Entonces, tengamos claro, Dios está con nosotros y por tanto nosotros estamos prosperando, estamos aprendiendo, estamos progresando,
estamos logrando cosas que quizás no son las que ofrece el mundo, pero con toda razón sí son las que Dios quiere para nosotros. Con toda razón, con toda certeza. Verso 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Uy, se nota pues. Cuando una persona está con Dios, se nota. ¿Y se nota por qué? Porque crece, porque prospera, porque aprende, porque no se estanca en la queja, porque no se estanca en el reclamo, porque no se victimiza. No estaba ahí José llorando, ay, pobre de mí, ¿qué será de mi papá? ¿Qué será de mi mamá? Mi casa, mis hermanos, mis juguetes. La novia que vivía ya me estaba gustando, la chica a 2 cuadras, ay. No, José decía, si Dios me puso aquí, aquí voy a ser el mejor en lo que me toca hacer. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No era José en sus fuerzas, ni era José en su sabiduría, ni era José en su habilidad humana. Era Dios en las manos de José. ¿Por qué? Porque José tenía claro que lo que Dios ponía delante de él era bueno para él, aunque parezca difícil, duro y complicado. Era bueno para él y que él tenía que aprender. Tenía que resolver esos problemas porque le tocaba aprender a resolver esos problemas. Si José no hubiera no hubiera aprendido a resolver los problemas de su amo Potifar, no hubiera podido resolver los problemas de Egipto muchos años después. ¿Se entiende? Es eso. Si un ingeniero civil o un ingeniero estructural o un ingeniero hidráulico no aprende primero a sumar, nunca llegará a ser ingeniero. Imagínense un contador que no sabe sumar. No hay forma. Aunque hay contadores y hay contadores que usan palabras trampa para venderse. También hay. Muy bien. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo, todo. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él, es decir, Potifar, su amo, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José no dejó de ser esclavo, pero prosperó como esclavo al punto de convertirse en mayordomo. Es decir, estaban él al mando de todos los demás en la casa de su amo, el mayordomo, el amo de llaves. Y Dios lo prosperaba. ¿Y todo esto por qué? Porque él hacía lo que le tocaba y lo hacía como para el Señor Jesús. Él no conocía a Jesús todavía, pero lo hacía como para Dios. ¿Sí? Lo hacía bien. Ese es el detalle. Y qué bien por José, porque sabía cómo resolver problemas. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ojo, porque aquí hay una cosa que es todavía más grande. Sí, José era bendecido por Dios y Dios prosperaba todo lo que José hacía. Pero no solo él, sino que esa prosperidad y ese progreso que Dios hacía en José, bendecía también a Potifar. Dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo, desde el momento en que le dijo, José, encárgate tú, todo comenzó a funcionar mejor en su casa. Todo. Funcionaba bien todo. Las cosechas eran más altas, la producción era mejor, había menos dificultades, menos problemas, todo funcionaba bien, pero José seguía siendo esclavo.
Hasta su amo estaba recibiendo la bendición. ¿Por qué? Porque José tenía claro que para que Dios esté con él tenía que estar deseoso de hacer su voluntad y dispuesto, parezca lo que parezca. Se sienta como se sienta. Él sabía que tenía que estar allí donde Dios lo ponía y haciendo lo que es correcto y con una sonrisa en los labios. Uy, si lo hubiera aprendido eso hace 40 años. Y eso que a mis 17 me decían el hombre feliz, ¿eh? Pero feliz porque los dientes se me salían de la boca, pero, pero por dentro, cuanto hubiera querido. Pero Dios quiere, Dios quiere. Nosotros somos los que nos demoramos. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, Potifar llegó al punto de que entró en vacaciones. Él. O sea, ya tenía a José ahí, él podía vacacionar. Lo único que le preocupaba era lo que tenía que comer cada día. Era sentarse a comer, era su preocupación de Potifar, porque de todo lo demás se encargaba José. ¿Eso es justo o injusto? Que tu jefe se siente a limarse las uñas o a comer chocolate en su escritorio mientras tú chambeas, ¿es justo o es injusto? Parece injusto, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, tú tienes que seguir haciendo lo que Dios permite porque el que está creciendo eres tú. Aunque tu jefe esté comiendo chocolates o tu jefa esté limándose las uñas. Mientras tú sudas, mientras tú chambeas, mientras tú te esfuerzas, mientras tú te sacrificas, mientras tú sudas la gota gorda. Tú estás creciendo y estás aprendiendo y Dios te está formando, te está prosperando, te está haciendo progresar en todas las áreas de tu vida. No solamente económicamente, sino también emocionalmente, también sabiamente. José lo tenía claro a sus 17. Y por eso mostraba sabiduría y trabajaba con esfuerzo y su trabajo producía fruto y buen fruto. Porque Dios estaba con él. Y ese es el secreto, porque Dios estaba con él. Y si nosotros queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que aprender esta lección que un muchacho de 17 años nos da. No importa lo que parezca. No importa que parezca que te bajaron de rango, porque él era el hijo de papá y mamá en una casa acomodada y lo mandaron de esclavo. Lo bajaron de rango, pero fue prosperado. Fue prosperado no porque lo bajaron de rango, sino porque comenzó a aprender cosas que de otra manera no hubiera podido aprender. ¿Mm? Lo regresaron de años. Si esto entendieran hasta los maestros de hoy, que ya no quieren que un niño repita, no, que repita las veces que sea, porque mientras regrese y pueda aprender va a ser mejor. No, pásenlo por agua, que siga flotando en una apariencia. ¿De qué le sirve? De nada. Y cuando llegan a ser adultos, ¿qué prosperidad van a tener? La de los delincuentes, la de los engaños, la de los mentirosos. Esos niños que los pasan de año nomás, ¿qué van a hacer en el futuro? Políticos, que van a querer llegar al Congreso para que les limen las uñas. Sí. Qué bueno fuera que la gente que piensa, bueno, lamentablemente en el mundo de la política y en el mundo del Estado hay un montón de super sabios que están ahí, que no saben ni por qué están ahí, porque están ahí por favor de, y después se les ocurre la gran idea, que no es una idea, sino una ideota, y la riegan todo.
si alguien tiene que repetir, que lo repita las veces que sea hasta que aprenda, porque va a prosperar el día que aprende, no el día que le regalan un curso, no el día que le regalan un examen, no el día que le regalan pasar de año. No, se aprende el día que se prospera, se progresa el día que aprendes. A José lo bajaron de rango, pero prosperó porque estuvo dispuesto a aprender. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a y entender eso. Si Dios está conmigo, Él quiere mi verdadera prosperidad, aunque las circunstancias parezcan exactamente al revés. Aunque aparentemente me vaya mal y me vaya mal y me vaya mal y la cosa empeore, aunque aparentemente pase eso, Dios está detrás porque quiere prosperarte, porque quiere verte crecer y la única manera de que aprendas y de que crezcas es que resuelvas esos problemas y esas dificultades y lo hagas con la actitud correcta, sabiendo que Dios está en control y confiando en Él y esperando en Él y disponiéndote a hacer su voluntad, porque si Dios lo permite, por algo lo permite. Y por algo que con toda seguridad es para tu bien. Por eso es que David, teniendo muchas oportunidades de matar literalmente al rey Saúl que lo perseguía, no lo hacía. Porque mientras más difícil se ponía la situación, más aprendía y todo eso le sirvió para después ser rey. Así como el caso de José. Y vamos a estar viéndolo así por puchitos varios meses. Todo lo que él fue aprendiendo hasta el día en que literalmente fue el segundo en todo el imperio egipcio. Con un propósito, ayudar a su casa, a su padre y a su madre que Dios quería proteger, y a sus hermanos también. Pero tenía que aprender, tenía que ganar experiencia, tenía que ganar seguridad y tenía que ganarse el respeto de la gente a su alrededor. Y el respeto se gana cuando se aprende, cuando alguien se vuelve experto en. No importa cuáles son tus circunstancias. La verdadera, nuestra verdadera necesidad es la presencia de Dios. Miren lo que dice Isaías 55 del 1 al 3. Dios mismo hablando a través del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Miren, voy a seguir leyendo porque ustedes se den cuenta de lo que está diciendo aquí Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Porque el mundo que nos ofrece, la prosperidad del mundo es placeres, éxito, vanaglorias, viajes, fotos en Facebook, en Instagram. Mira dónde estuve, dónde estoy, lo que tengo y tú no tienes. ¿Estás prosperando o te están engañando? ¿O te están haciendo creer que estás prosperando? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Ojo que Dios dice aquí, oídme atentamente, comed del bien, no para que se deleite tu barriga, tu estómago, tu tripa o como lo quieras decir, sino para que se deleite tu alma. Está hablando de un deleite más profundo.
Está hablando Dios de que haya paz en tu interior, que haya gozo en tu interior, no en apariencias externas, sino en tu interior. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿A dónde? ¿A dónde dice el Señor que vayamos? Inclinad vuestro oído. ¿Cómo se inclina el oído? ¿Así? ¿Así se inclina el oído? No, el oído se inclina así. Humíllate. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Y qué hará Dios? Te prosperará, te hará progresar, te hará tener éxito. ¿Por qué? ¿Porque trabajaste y ganaste mucho dinero? No, porque fuiste a Él. Que tienes que trabajar y prosperar y eso también, pero yendo a Él. Lo que hacía José. Sí, soy un esclavo, pero yo hago lo que Dios quiere que haga. Si Dios me pone a sumar las cuentas de la producción de este señor, pues yo sumo las cuentas y lo hago bien. Si Dios me pone a ordenar su casa, pues yo me pongo a ordenar y a limpiar su casa y lo hago bien. Si Dios me pone a poner esto de esta manera y hacer esto, pues Dios lo dispone y yo lo hago porque lo hago como para Él. Y aprendo y prospero y crezco y progreso y tengo éxito, aunque siga siendo esclavo. Después le pasó lo mismo porque después de ser esclavo lo rebajaron más a la cárcel. Lo vamos a ver el próximo mes. Y también prosperó. ¿Mm? ¿Podemos entender eso? Podemos darnos cuenta cómo el mundo nos engaña y nos hace creer que el éxito es otra cosa. ¿Qué te dice Instagram o el Facebook sobre el éxito? ¿Viajes? ¿Moda? ¿Televisores de cuántas pulgadas? ¿Carros último modelo? ¿Lujos? ¿Dubái? ¿Dubái? Tienes que apuntar a Dubái. No te creo, ¿sí? ¿De verdad te has creído el cuento de esa prosperidad? Eso es una mentira. Eso no dura. Y todo lo que tienes que pagar para lograrlo, y todo lo que tienes que sacrificar para lograrlo, y cuando lo logres, va a haber gozo, como las burbujas del champán. Y después, cuando ya gastaste todo y mires atrás y sigues con la misma carga, la misma tristeza, el mismo problema, ¿de qué te valió el éxito de este mundo? No, no importa si aparentemente vas de mal en peor, si estás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios y anhelas hacer su voluntad y lo buscas de verdad a Él y buscas su palabra y humildemente escuchas lo que te quiere decir y buscas su dirección y haces lo que Él te propone delante, aunque parezca injusto, aunque parezca difícil, buscándolo a Él, ciertamente, con su ayuda, ciertamente, prosperarás, crecerás, aprenderás, progresarás. No te dejes engañar por los que te venden, usando el marketing mentiroso, te venden disque progreso, disque prosperidad, te venden disque éxito.
No, por ahí no es. No te dejes engañar. No muerdas el anzuelo de esas palabras trampa, porque son trampa. La prosperidad que conviene es la que viene de Dios para tu vida. El progreso que necesitas es el progreso que Dios quiere traer para ti. Y el éxito que necesitas es ese saberte hijo de un Dios todopoderoso. El éxito es saber que puedes correr a su presencia, cualquiera sea tu circunstancia, y Él te levantará. El éxito es saber que cuando te falten fuerzas, Él te va a dar más. El éxito es saber que vas a poder resolver lo que tienes delante. Con su ayuda, sí, pero lo vas a poder resolver y vas a poder traspasar por ese valle de sombras, de muerte, de problemas, de dificultades, y llegarás a la meta, porque ese es verdadero éxito. La verdadera necesidad del ser humano es la presencia de Dios. No es más dinero, no es más placer, no es más comodidad, no es más recursos, no. José podría haber dicho, yo estaba mejor con mi papá, mi mamá, en mi casa, con mis hermanos y con toda la prosperidad que disfrutaba allí. Y Dios le dijo, no, tú vas a ser más próspero cuando estés solo conmigo. ¿Mm? Sin papá, sin mamá, sin recursos, sin hermanos, solo conmigo. El Señor es nuestra verdadera necesidad. Así es que busquémosle, pero con hambre, con sed. ¿Ha tenido usted sed alguna vez? De esa sed que su boca está seca y dice, por favor, agua. Qué rico entre el agua. Que así entre la presencia de Dios. Que así entre su amor así. O cuando está con hambre y le sirven el plato, ese que a usted le gusta. Y su boca saliva, ¿no? Así debemos buscar a Dios. Así, con deseo, con verdadero hambre, con verdadera sed. Siempre, para que no importa nuestras circunstancias, corramos a Él. Digamos, Señor, yo necesito de ti. Para enfrentar esto que tengo delante, necesito de ti. Porque contigo es posible. Porque todo es posible para ti, oh Dios. Y todo es posible para mí cuando confío en ti. Vamos a orar. Padre bueno, precioso y maravilloso, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Te damos gracias por lo que hoy nos has mostrado, Señor. Ayúdanos a no dejarnos engañar por el mundo, a no dejarnos engañar por lo que el mundo nos vende y hasta a veces nos quiere obligar a comprar. Aparente éxito, aparente prosperidad, aparente progreso. No permitas, Señor, que alguien siquiera nos presione a hacer cosas contrarias a nuestra voluntad y contrarias a tu voluntad, ofreciéndonos esas apariencias. No permitas, Dios del cielo, que nos engañen con palabras mentirosas, con palabras trampa, que nos vendan algo que parece bueno, pero que no sabemos si en el fondo realmente lo es. Padre Santo, ayúdanos a ser sabios para no dejarnos engañar. Ayúdanos a entender que la verdadera prosperidad, que el verdadero progreso, que el verdadero éxito solamente es posible en tu presencia. Solamente es posible con tu dirección. Solamente es posible con tu compañía. Todo lo demás no va a durar. Puede que en algún momento parezca, porque es una mentira, porque es una apariencia. Pero la verdadera prosperidad es la que encontramos guiados por ti.
El verdadero progreso es el que viene de ti, Señor. No necesariamente el que significa más ceros detrás de un número en una cuenta bancaria o más ceros detrás de un número en una lista de bienes. No necesariamente, Señor. Si tú no estás, todo eso no es nada. Si no eres tú el que ha dispuesto todo eso para nosotros, no va a servir de nada, Señor. Y además, cuando vayamos contigo, no llevaremos nada, pero sí llevaremos la experiencia de todo lo que hemos caminado a tu lado, de todo lo que hemos enfrentado contigo, de todo lo que hemos aprendido en cada circunstancia, por difícil que parecía. Eso sí lo llevaremos con nosotros, Señor. Eso sí vendrá con nosotros porque no se esfumará. Esas victorias que hemos tenido contigo, esos momentos en que fuimos consolados por tu amor, por tu brazo poderoso, por tu abrazo, Señor. Esas veces en que enjugaste nuestras lágrimas y aprendimos que tú eres el mejor consolador. Eso sí vendrá con nosotros. Esas veces que fuimos capaces de enfrentar situaciones inesperadas y duras y difíciles, pero estuviste allí sosteniéndonos de manera sobrenatural. Esas experiencias sí vienen con nosotros, así como los amigos de Daniel llevaron la experiencia del encuentro contigo en el horno de fuego. Y después, cuando les tocó ir a tu presencia, fueron seguramente con una sonrisa, sabiendo con quién se iban a encontrar. Aquel que estuvo allí cuidándoles de las llamas y del calor. O como Daniel, que también caminaba contigo, Señor, y que no temió ser entregado a las bocas de los leones, porque sabía que tú estabas con él y que tú podías cerrar esas bocas. Esas experiencias sí son tesoro. Todas esas cosas que hemos aprendido de repente con dolor, con esfuerzo, con sacrificio, sí se van con nosotros, Señor. Y si las llevamos con nosotros para que al llegar a tu presencia podamos decir gracias, Dios. Fuiste tú y no fui yo. Tú me prosperaste, tú me hiciste progresar, tú me diste éxito. Todo lo que el mundo ofrece se quedará aquí, Señor, y no servirá de nada, sino solo para aparentar un tiempo, un rato, o para disfrutar un instante. Pero no es lo mismo. No hay como tus caminos, no hay como tus planes, tus propósitos. Y tú nos has dicho hoy que tienes un propósito con cada uno de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. Tú estás prosperando nuestras vidas, nos estás llevando por camino de santidad, de progreso, nos estás haciendo crecer, nos llamas más que vencedores, porque ya nos has dado el éxito que está garantizado, porque caminar contigo y dejándonos guiar por ti, eso tiene éxito garantizado, la seguridad de que llegaremos a la meta y que disfrutaremos contigo del haber crecido, del haber aprendido, del haber progresado, del haber prosperado en tus manos. Gracias, Padre. Pido bendición por cada hogar representado en esta reunión, por cada uno de los integrantes de nuestras familias. Prospera, Señor. Haz tu obra en cada corazón y transforma cada vida para gloria tuya y honra tuya, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuídense mucho. Amén. No hagan desarreglos.